Segundo y ya empezamos la presentación. Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Me confirman si me escuchan bien? Lo escuchamos bien, doctor, y estamos viendo la presentación. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Ahora ya no lo escuchamos, doctor Chagüendo, ni la presentación se ve. ¿Ahí me escuchan? Se escucha con eco, ¿no? ¿Ahora? Todavía. Ya. ¿Ahí sí me escuchan bien? Sí, señor, ahora sí Ok, mejor. muchas gracias. Pero no vemos es la presentación. Listo, ya, dame un segundo. Listo, doctor. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí, señor. Listo, si tienen problema con el audio, alguna cosa, por favor me interrumpan. Bueno, buenas noches a todos y todas las participantes. El tema que me han solicitado, pues que les trate, es la prevención y el manejo del parto pretérmino. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es José Enrique Chagüendo García, soy ginecólogo y obstetra de la Universidad del Cauca. Trabajo en el Hospital San José de Popayán y trabajo con la IPS Nueva Popayán también. ¿Por qué será importante hablar de este tema? Miremos ahí esas dos gráficas donde dice, la traducción dice nacido antes de tiempo o nacido muy pronto. Podría traducirse de pronto mejor. Resulta que yo no sabía, pero en estos días buscando y recopilando información bibliográfica para esta charla, pues me he encontrado que estamos en la década de acción del parto pretérmino. Entonces resulta que la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instituciones a nivel mundial están muy preocupadas porque el parto pretérmino no es una situación que esté mejorando, sino que al contrario, está empeorando a nivel mundial. Y este título de Nacido antes de tiempo es como un programa que ellos tienen, que lo vienen trabajando desde la década pasada. Y se obtuvieron unos resultados y unos logros, pero vamos a ver que hay unas situaciones muy particulares a nivel mundial que están afectando que el parto pretérmino siga aumentando en vez de disminuir. Entonces, esas situaciones que les voy a presentar no son ajenas a nosotros, o al contrario, a veces pensamos que son exclusivas de nosotros y resulta que no, que se están dando en toda parte.
Miren ustedes en esta gráfica cómo en ciertas regiones del mundo, esto es hasta el año 2020, recordemos que el año 2020, como dice por ahí una canción, el año en que se detuvo el mundo, ocurrió la famosa pandemia por el coronavirus. Entonces, hasta el año 2020, esta era la tendencia que ustedes pueden observar en cuanto al parto pretérmino por regiones. La gráfica de arriba, la gráfica amarilla, es de Latinoamérica, y miren ustedes que pues había un leve descenso, ¿cierto? De 955.900 pasamos a 870.000. En la parte de Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Asia y Europa, también una disminución. Pero en lo que se refiere a lo que es Asia del Norte, Asia del Sur y, por supuesto, como siempre, el África subsahariana, se ha visto un incremento. Y aún en estas partes donde hay una disminución, es una disminución muy leve, a pesar de que estamos hablando de países, pues, de lo que se llama el primer mundo, Europa, Norteamérica, Canadá. Si bien es cierto que hasta el año 2020 han tenido una reducción, no es una reducción, pues, que digamos que sea muy significativa, muy importante, muy grande, ¿sí? Y a esto se le suma, pues, que en el año 2020 aparece la famosa pandemia por el COVID, y esto sí impacta definitiva y muy grande, y de forma muy importante, pues, en estas tasas de parto prematuro. Entonces, estas instituciones y estas organizaciones han hablado de las 4 Cs como causas de que el parto prematuro se incremente en vez de disminuirse. La primera C hace referencia a lo que es el conflicto, ¿sí? Entonces, ellos hablan de que para el año 2022, 100 millones de personas a nivel de todo el mundo están involucradas en algún tipo de violencia, ya sea por una guerra, o por violencia intrafamiliar, o por abusos, o por discriminación, o por migración, y esto pues definitivamente impacta fuertemente en esas poblaciones, no solamente porque mueren las personas por el conflicto, sino porque pues esto va a influir en la parte económica de los países que son víctimas de ese conflicto, en la parte de alimentación, en la parte de acceso a los sistemas de salud, ¿sí? Entonces, esta es la primera situación. Nosotros, por supuesto, tenemos nuestro conflicto propio. Todos sabemos la situación, cómo ha empeorado en estos últimos años con los grupos armados fraccionados, ¿cierto? Se logró un proceso de paz con un grupo armado, pero esto, digamos, que se ha atomizado en muchos grupos que están distribuidos a lo largo del territorio nacional. La segunda C hace referencia al cambio climático, una situación que pues no todo el mundo acepta, que no todo el mundo la reconoce. Tuvimos un presidente de la nación tal vez más importante del mundo, como es Estados Unidos, que negó el cambio climático y que decía que eso no existía, que eso no era real. Sin embargo, pues nosotros sabemos que pues eso es una situación que se viene presentando, que es medible, y este cambio climático pues se ha asociado a un aumento en las emisiones de metano y un aumento en los contaminantes. Entonces, resulta que estos contaminantes, el metano, el carbón negro, ha contribuido a que se presenten más o menos unos 6 millones de partos pretérminos, y también contribuye con unos 3 millones de bebés de bajo peso. O sea, es una causa, la contaminación ambiental es una causa directa del parto prematuro, ¿sí? ¿Y dónde es más contaminado? Bueno, pues precisamente en esas poblaciones que hemos visto. Asia, África, ¿cierto? Entonces son países pues, que pronto tienen mucha más contaminación, y entonces eso se ve directamente relacionado con los nacimientos pretérminos en estas regiones, ¿sí? Y no solamente pues en cuanto a la prematurez, sino también en el peso. Estos contaminantes influencian directamente en el bajo peso al nacer. Bueno. La tercera C hace referencia al COVID, el COVID-19. Entonces, desafortunadamente, la situación que se presentó con esta pandemia obligó pues a que las personas, las famosas cuarentenas, la famosa restricción de los servicios de salud, entonces dejaron de hacerse muchísimos controles prenatales. La telemedicina pues no fue la respuesta ideal para todas estas cosas. Entonces, la carencia directa de servicios de salud, la dificultad para el acceso, pues hizo que muchas personas tuvieran un control prenatal inadecuado,
que muchos factores de riesgo aumentaran y llevaran, por supuesto, a una presencia de parto pretérmino. Además, hay que reconocer también terminaban en una unidad de cuidado intensivo, siendo las embarazadas una población más susceptible en el tercer trimestre de padecerlo y de sufrirlo, pues había que en muchas ocasiones por la situación crítica de la madre, pues interrumpirle su embarazo. Entonces nos producía en muchos casos lo que se llama el parto pretérmino iatrogénico. Nos tocaba interrumpirle ese embarazo a esa señora con COVID-19 por pues, su situación grave de salud, ¿cierto? Bueno. Y la última C hace referencia el aumento en el costo de vida. Entonces, cualquier parecido con la realidad, pues ustedes ya lo saben, todos nos tocamos el bolsillo, la plata ya no nos alcanza, pero esto no es una situación local, es una situación a nivel mundial. La inflación es algo que golpea a todas las economías del mundo. Para los que ven noticias, se estarán dando cuenta que en este momento Estados Unidos está a punto de entrar en un cese de pago de su deuda, ¿sí? Algo pues que hace unos años podría uno pensar que es infundado, que no era impensado, pues mejor dicho. Y esta elevación de los costos de vida, pues hace que la gente tampoco pueda acceder a los servicios de salud. No es fácil si yo tengo que pagar más por un pasaje para venir desde San Sebastián hasta Popayán para un control con el ginecólogo. Si eso me va a costar mucho más, pues yo prefiero no hacerlo, porque prefiero comer o darle comida a mis otros hijos que gastar un dinero para ir a una consulta a una ciudad, a una consulta que se va a demorar 20 minutos y en la que yo tuve que invertir yo no sé cuántos miles de pesos. Para los que conocen la costa pacífica saben que los costos de desplazamiento de estas personas pues son altísimos, ¿sí? Bueno, el hecho de que el costo de vida sea alto pues también influye en que la calidad de alimentación sea pues disminuida. ¿Ya? Si nos toca, ya no podemos comprar lomo, sino que nos toca comprar hueso y nos toca comprar cola o nos toca comprar carne molida de la más baratica porque ya no nos alcanza. Entonces nuestra calidad de nutrición pues también se ve influenciada y vamos a ver que todos estos factores sociodemográficos son muy importantes a la hora del parto prematuro. Entonces nosotros como departamento del Cauca, pues yo creo que es un departamento que recoge las 4C de manera muy clara. Si yo vivo en una zona donde hay un grupo armado al margen de la ley que es el que está mandando, entonces yo tengo que en muchas circunstancias pedir permiso tanto para salir como para entrar a ese territorio. Si hay un grupo armado ahí que tiene un poder para permitir la entrada o salida de la gente, pues ese grupo armado también puede influenciar en la posibilidad de que los médicos o la misión médica pueda acceder a ciertos territorios, ¿cierto? Los altos costos de vida que se ven dados en muchas poblaciones que se han dedicado a los cultivos ilícitos, donde esa falsa bonanza de dinero pues hace que los artículos de primera necesidad se vuelvan carísimos, ¿sí? Entonces tenemos en nuestro departamento del Cauca una conjugación facilita estas 4C. Tenemos conflicto, tenemos un costo de vida elevado, tenemos una contaminación ambiental importantísimo. Entonces, con mucha tristeza vemos que nuestras fuentes hídricas están altamente contaminadas con mercurio por la minería ilegal y están altamente contaminadas por todas las sustancias o los elementos que se deben utilizar para el procesamiento de la hoja de coca. Entonces, la tasa de malformaciones congénitas, la tasa de parto prematuro en nuestro departamento del Cauca también se ve influenciada por eso. Entonces, Cauca es una situación muy, muy particular donde vemos aplicadas estas 4C que nos muestra la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí esta foto podría no ser de una mujer del África subsahariana, sino que perfectamente puede ser una mujer caucana. Siempre en toda charla hay que presentar pues el mapa mundi, donde se ve pues las mayores tasas de parto prematuro. Si ustedes miran ahí, pues los países como Bangladesh, Malawi, Pakistán, India y Sudáfrica tienen unas tasas bastante altas, ¿sí? De nacimientos pretérminos. Y en cuanto a mortalidad, pues también tenemos en esos países pues una mayor incidencia. Bueno, ¿cómo se define el parto prematuro? Parto prematuro es todo bebé, todo recién nacido con menos de 37 semanas de embarazo.
¿sí? Entonces, digamos que son hasta las 36,6 se considera que un bebé es prematuro. A la semana 37,0 ya es un bebé que considera a término. Esta definición es muy importante porque nos obliga a todo el personal de salud a tener un diagnóstico muy preciso de edad gestacional, ¿sí? Y esto es importante desde el punto de vista manejo, desde el punto de vista prevención y también desde el punto de vista médico-legal, ¿sí? Entonces, no son infrecuentes las demandas porque es que mi niño nació prematuro y prematuro, pues vamos a ver si de verdad era prematuro y resulta que al hacer el cálculo de la edad gestacional, pues no, pues puede que la paciente haya tenido alguna confusión. Sabemos todos que la fecha de la última menstruación, pues no es el ideal para el cálculo de la edad gestacional y que el gol estándar hoy en día sigue siendo la ecografía del primer trimestre. Y eso pues nos obliga a que nuestras pacientes deban tener una ecografía temprana. Debo reconocer que yo que trabajo acá y que veo en el hospital pues muchas pacientes remitidas del área rural, hemos mejorado en ese aspecto, pero todavía hay gente pues que hace inicios tardíos de control prenatal porque refieren que no se habían dado cuenta que estaban en embarazo o porque su situación de adolescencia no querían que se dieran cuenta en la casa, entonces todavía tenemos algunas limitaciones en el diagnóstico, ¿sí? Pero miren ustedes la importancia de tener un diagnóstico preciso de edad gestacional. Y estos prematuros se van a dividir en 3 grandes grupos. Los prematuros extremos, que son aquellos que tienen menos de 28 semanas, los muy prematuros, entre 28 y 32 semanas, y los prematuros, digamos, moderados o tardíos, que son de 32 a 36,6 semanas. Esta clasificación también es importante porque establece el pronóstico que va a tener nuestro prematuro. Entonces, a mayor prematurez, mayor posibilidad, primero, de mortalidad y segundo, de secuelas. Y dentro de estas secuelas, las secuelas neurológicas. Entonces, no es como nos decían a nosotros la señora, no es que esos prematuros de 7 meses son más peligrosos que los de 8. Claro que no. Si nosotros tenemos un prematuro de 28 semanas o menos, pues la posibilidad de que muera es muy alta y si sobrevive, muy probablemente va a cobrar con algún tipo de secuela de tipo neurológico, ¿sí? Y eso pues es supremamente impactante en nuestro sistema de salud porque la rehabilitación, el manejo de todos estos bebés, por ejemplo, con una parálisis cerebral es supremamente difícil, la parte de angustia que trae hacia las familias, la dificultad que tienen esas familias para poder establecer un proyecto de vida, teniendo en su interior pues un bebé con un bebé no, una persona con una parálisis cerebral, pues es muy importante, ¿cierto? Bueno, si ustedes recuerdan, de pronto ya lo han visto en otras charlas o ya lo habrán notado, la Corte Constitucional ya dictó una sentencia donde la interrupción voluntaria del embarazo media sin ninguna causal hasta la semana 24. No es un capricho de la Corte Constitucional. A nivel mundial, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el Real Colegio de Ginecología y Obstetricia británico, pues establecen que el límite de la viabilidad para un feto más o menos está entre la semana 23 y 24. ¿Sí? O sea que por debajo de las 23 semanas realmente la posibilidad de que un bebé sobreviva es mínima, por no decir que cero, ¿sí? Y debemos empezar ya a tomar medidas para tratar de establecer y salvar un bebé prematuro a partir de las 24 semanas, ¿listo? Bueno. Ya en cambio, pues un prematuro por encima de las 32 semanas, excepto que de pronto sea por causas infecciosas, se considera que hoy en día debe sobrevivir en el 100% de los casos. Con el desarrollo de la UCIs neonatal que tenemos, con la tecnología que hoy tenemos, realmente un prematuro por encima de las 32 semanas debería sobrevivir siempre. No está exento de que pueda quedar con algún problema, pero esas secuelas no serían tan graves como un prematuro extremo, ¿sí? Y vamos a ver qué parte del manejo implica que estos bebés deben nacer siempre en el sitio donde se cuente con los mejores recursos, porque eso es parte fundamental del pronóstico de vida y de secuelas de esos niños. Como dicen por ahí, los datos hay que darlos. Bueno, pues aquí tenemos unas cifras. Se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros, o sea, antes de las 37 semanas de gestación. Eso es bastante. Las complicaciones del nacimiento prematuro son la principal causa de mortalidad entre los menores de 5 años y en el 2015 cobraron aproximadamente 1 millón de vidas. Entonces, miren la cosa tan importante.
Mi familia tuvo un bebé prematuro, sobrevivió, pero aún así, si sobrevivió, tiene una alta posibilidad de morirse hasta los 5 años. ¿Sí? Entonces, el nacimiento de un bebé prematuro no termina con que nació, pasó a la incubadora y le dieron salida, sino con todo el seguimiento que implica a partir de ahí. Y ese seguimiento, de pronto, si alguien, los que trabajan acá en salud, con pediatría, y se dan cuenta, programa de mamá canguro, visita a neuropediatría, tomografía, resonancia, pues todo eso genera unos costos bastante altos para el sistema de salud, ¿cierto? Bueno, las 3/4 partes de estas muestras podrían prevenirse con intervenciones disponibles que son costo eficaces. Bueno, entonces ahí es donde está nuestro principal problema. Puede que para el director del hospital sea un muy buen negocio tener una UCI neonatal grandísima, porque eso factura millones diarios y el recobro, y bueno, entonces yo me sobo las manos porque la plática que me va a entrar por la UCI neonatal es buena, pero realmente nosotros como agentes de salud tenemos que apuntar es a la prevención primaria y a la prevención secundaria del parto prematuro, no a la rehabilitación a las secuelas, que es tener ya un bebé prematuro. ¿Listo? Bueno, más o menos para todos los países del mundo, la tasa de prematurez oscila entre el 5 y el 18% de los nacimientos. Y esa tasa, si ustedes revisan bibliografía antigua, no se ha modificado en los últimos 20 o 30 años. Entonces, ese es el gran problema, que este es una patología seria que causa secuelas, que causa mortalidad, y sin embargo no se ha podido reducir, y por eso es que estamos en la década de la prematurez o el nacimiento del parto prematuro. Factores de riesgo para que una mamá tenga un parto prematuro hay muchos. Digamos que he colocado aquí de primero el embarazo múltiple. ¿Por qué? Si una mujer tiene un embarazo de gemelos, de trillizos o más, que afortunadamente en nuestro medio no es muy frecuente, tiene una altísima probabilidad de tener un parto prematuro. Miren ustedes, si la paciente tiene un embarazo gemelar, el 60% de esas mamás va a terminar en un parto pretérmino. Y si son trillizos, el 98%, y ahí para adelante el 100%. Bueno, ¿qué es lo bueno de esto? Que el embarazo múltiple afortunadamente no es una circunstancia frecuente en el ser humano. Nosotros no tenemos afortunadamente como los animalitos, como los perritos, como los gaticos, 2, 3, 4 hijos, no menos mal. Generalmente la mayoría de pacientes van a tener un embarazo único, pero recordemos que si una paciente tiene un embarazo gemelar, es de altísima probabilidad de terminar en un parto prematuro. Y en segundo renglón ven ustedes ahí el parto pretérmino previo. Entonces, definitivamente, en todos los estudios epidemiológicos, en todas los metaanálisis que hacen de factores de riesgo, de prevención, el antecedente de haber tenido un parto pretérmino es el factor de riesgo más importante para un parto pretérmino subsiguiente. Entonces, en la historia clínica, no solo debemos investigar si la paciente es grávida 3 partos 2, grávida 2 cesáreos 1, grávida 5 partos 4, sino que tenemos que preguntar cómo terminaron esos partos. Y si la paciente tiene un parto pretérmino previo, pues entonces tiene una alta posibilidad de que eso se repita. Por supuesto que si la señora tuvo un parto pretérmino, después tuvo un parto a término, ese riesgo disminuye. Pero si el último parto que ella ha tenido o los antecedentes muestra un parto pretérmino, alerta que nosotros tenemos que estar pendientes de esa paciente. Las infecciones siguen siendo un factor de riesgo muy importante, las vaginosis, las infecciones del tracto urinario, las infecciones periodontales, y por eso es que la valoración y el manejo por odontología en las embarazadas debe ser obligatorio. Alguien me dirá, pero es que la evidencia no es muy fuerte. No, pero no importa. Si la evidencia no sea muy fuerte, pues que le tratemos la infección gingival o la caries o le hagamos la extracción dental a esa muelita podrida a nuestra embarazada es importante. Porque todas estas pacientes se pueden exponer a bacteremias. Esas bacteremias van a llegar a la placenta, ahí van a producir una infección, una coriodeciduitis que puede terminar en una coriomionitis y eso llevarnos a un parto prematuro. Entonces, cualquier infección, no solamente las ascendentes, porque todos pensamos, bueno, sí, el flujo, la vaginosis, entonces, claro, la bacteria se sube. No, por vía hematógena, cualquier infección nos puede enviar bacterias hacia la placenta, hacia la decidua y hacia la cavidad amniótica.
El tercer factor en importancia, digamos en cuanto a frecuencia e importancia, son los factores cervicales. Entonces, si una paciente tiene un antecedente de un cervix corto, si tiene un antecedente de una incompetencia cervical, o si esa paciente le han hecho algún tratamiento por riesgo de cáncer de cuello uterino, lo que ustedes han oído de crioterapias, cauterizaciones, conizaciones, son pacientes que tienen un factor de riesgo importante para parto pretérmino. Entonces, por eso es que ya no a todo mundo le chamuscan el cuello y que cauteríceme, ¿no? Porque eso puede dejar algún tipo de lesión o secuela en el cervix, ¿sí? Aunque es más importante cuando se ha realizado, por ejemplo, una conización por una patología cervical tipo displasia, ¿ya? Bueno, entonces, en nuestra historia tenemos que averiguar si la señora, como por lo menos la pregunta más sencilla sería saber si le han hecho citología o tamizaje con prueba de papiloma y si eso salió bien o mal, y si por eso le hicieron algún tipo de tratamiento. La incompetencia cervical, pues, se relaciona más con los antecedentes de abortos tardíos, o sea, por encima de las 14 semanas. Y el cervix corto sí es un concepto que solamente lo podemos saber si la paciente se le practica una ecografía vaginal para la medición de ese cuello. Entonces, es lo que ustedes han escuchado en los controles prenatales como la cervicometría. Entonces, hay un poco de controversia porque si usted es perinatólogo y le pregunta, claro, tamizaje universal para todo mundo, todas las pacientes hay que hacerles cervicometría, pero realmente no hay una evidencia importante o fuerte a favor de eso en el sentido de que sea costo efectivo. O sea, tendríamos que hacer muchísimas cervicometrías para detectarle cuello corto a pacientes de bajo riesgo. Entonces, por ahora, esta cervicometría o medición de la longitud cervical, pues se aplica a esas pacientes que tengan alto riesgo, como por ejemplo una paciente que haya tenido un parto pretérmino previo. ¿Listo? La raza negra es un factor de riesgo importante para parto pretérmino en todos los estudios, no porque tenga los genes de la raza negra predispongan a eso, sino que probablemente se asocia más a las condiciones de estrés psicosocial que tienen los habitantes o las personas afro en las diferentes comunidades, ¿sí? Sin embargo, pues no quiere decir que entonces todas las mujeres en Guapi van a tener parto prematuro, o todas las mujeres de Miranda, o todas las mujeres de López de Micay. No. Bueno. Las edades extremas es un factor común para todas las patologías, ¿cierto? Entonces, si yo tengo menos de 18 años y estoy en embarazo, o si tengo más de 36 y estoy en embarazo, pues estoy expuesto a que me dé preeclampsia, a que me dé diabetes gestacional, y el parto pretérmino pues no es la excepción. La exposición a drogas y toxinas sí, el tabaco es un factor de riesgo muy importante para parto pretérmino. No veo muchas historias donde se indague o se pregunte si la paciente fuma, y cuando uno se atreve a preguntar, pues no es infrecuente que sí, yo me fumaba mi cajetillita diaria, pero apenas me embaracé dejé de hacerlo, pero no importa, ya el daño ya está hecho, ¿sí? Entonces hay que preguntar por esos hábitos, especialmente el consumo de tabaco y de drogas psicoactivas, que no es infrecuente en nuestro medio. Factores psicológicos como estrés, depresión y pobreza también son muy importantes. Yo creo que no quise incluir la parte de fisiopatología porque eso da como para hablar una hora, pero pues todas las pacientes y las personas que están expuestas a estrés tienen elevación de cortisol, y el cortisol pues es una hormona proinflamatoria, y si revisamos la fisiopatología del parto pretérmino resulta que lo que es una inflamación o una activación de la decidua por factores infecciosos, por sobredistensión uterina y por estrés. Entonces, por supuesto que toda persona que tenga hoy en día una enfermedad mental como la depresión, que se ha vuelto desafortunadamente muy frecuente, está expuesto. Y no solamente la depresión como enfermedad mental, sino la depresión reactiva a la que estamos expuestos hoy en día, pues por las circunstancias en que estamos. Es que ya la plata no me alcanza, es que no tengo trabajo, es que me van a echar, es que a partir del otro mes ya no, es que en el trabajo tengo trabajo, pero mi jefe me vive diciendo que yo soy una floja, que el embarazo no es una enfermedad, que porque es que me incapacito tanto. Bueno, entonces todo eso se asocia pues a parto prematuro, todos los factores psicológicos. Los factores uterinos y placentarios en cuanto a malformaciones uterinas como úteros bicornes, úteros tabicados, la presencia de miomatosis, la placenta previa, los polidramios, todos esos son factores que se asocian a parto pretérmino. Y las enfermedades crónicas maternas,
llámese anemia, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿sí? Aquí debemos anotar también la desnutrición. Entonces, una paciente que empiece su embarazo con bajo peso, con índices de masa corporal por debajo de 18, tiene un mayor riesgo de parto preterno, ¿sí? ¿Qué es lo importante de estos factores de riesgo? Primero, que en nuestra historia clínica tenemos que indagarlos, tenemos que mirar si mi paciente tiene alguno de esos factores de riesgo. Y segundo, yo como agente de salud, ¿cuál de ellos puedo modificar? Por supuesto que si la raza negra, pues no puedo hacer nada, pero si mi paciente fuma, pues tengo que decirle que deje de fumar, ¿sí? Yo tengo el poder en el control prenasal de hacer tamizaje para todas las infecciones. Debo hacerlo, detectar la vaginosis, detectar la bacteriuria asintomática, hacer en la consulta una búsqueda en el interrogatorio de posibles infecciones, ponerle cuidado a la señora y me dice que le está doliendo la garganta y el oído, ponerle cuidado a la señora y me dice que está con mucha tos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el martes una paciente, no, es que tengo tos y estás botando gargajos, sí, ¿qué color? Color normal. Para ella ya era eso, pues una situación normal, ¿no? Entonces, pues a veces normalizamos mucho las cosas y ella me dice, y le digo, ¿por qué color normal? Porque es que el médico me dijo que eso era normal, que tener tos y gargajos era normal. Entonces, normalizamos a veces muchas cosas. Entonces, es importante porque nosotros tenemos el poder de modificar algunos de estos factores de riesgo. Los factores infecciosos los podemos modificar. Tenemos la oportunidad de hacer una valoración odontológica, ¿cierto? E intervenir esa paciente con problemas periodontales. Tenemos la oportunidad de intervenir en el estrés, en la depresión y en la pobreza. Entonces, aquí es donde interviene psicología, cuya intervención hoy en día también es obligatoria durante el control prenatal. Trabajo social, pues el médico no puede ser el Cristo que solucione todos los problemas de la paciente, pero por lo menos podemos apoyarnos en trabajo social hasta donde sea posible. Si la paciente tiene algún problema uterino, si la paciente tiene algún problema de estos que están mencionados aquí, bueno, pues hay que mirar hasta qué punto la intervención de un perinatólogo, de un ginecólogo nos puede ayudar. Y por supuesto que tenemos el poder de intervenir en estas enfermedades crónicas. Estamos en la obligación de hacer los tamizajes para anemia, estamos en la obligación de hacer los tamizajes para saber si mi paciente tiene riesgo o no de preeclampsia, y si lo tiene, el suministro de ASA, 150 miligramos día de la semana 10, algo que nos ha costado muchísimo porque el médico general aún cree que el único que puede formular el ácido acetilsalicílico es el ginecólogo. Entonces las pacientes nos llegan a la semana 24 con la ecografía de detalle anatómico, con Doppler de uterinas alterados de la semana 13, primigestante, con obesidad y con diabetes gestacional. Y ya a las 24 semanas ya el ginecólogo ya no le puede formular el ASA porque ya no le va a servir. Entonces son intervenciones que se pueden hacer desde el principio del embarazo, ¿sí? El tamizaje para diabetes gestacional, la intervención nutricional, muy importante. No le hablamos a nuestras pacientes de nutrición y yo creo que es porque nos da pena, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a decir a la señora que no se engorde mucho si yo tengo barriguita? Entonces, pero hay que hacer. Tenemos que intervenir en esa parte, recomendarle a las pacientes mejores hábitos nutricionales. Entonces, nuestras pacientes, y yo veo con tristeza que la gente del campo hoy come más salchipapas que la gente de la ciudad, las comidas rápidas, la Coca-Cola, el jugo Hit, el pastelito Gala, la Ponimalta. Entonces, hay cositas que uno le puede ir aconsejando a la paciente durante el embarazo que puede abandonar. Y con tristeza veo que la gente del campo no consume vegetales, no consume frutas, como me dijo una paciente, no, las naranjas se pudren ahí en la huerta, doctor, no se lo come nadie, ¿sí? Entonces, podemos intervenir en eso. Por supuesto que lo que yo veo es que sí, todo el mundo tiene un copia y pegue en la historia, se le hacen recomendaciones nutricionales, entonces ya todos tenemos un documentico allá de copiar y pegar, entonces se le explica a la paciente que tiene que comer salmón, que tiene que comer huevos de codorniz, que tiene que tomar leche descremada, hábitos nutricionales que para la gente del campo pues son totalmente imposibles de cumplir. Entonces tenemos que tratar de mirar en la situación o en el sitio donde estemos cuáles son los mejores alimentos, pero sí tenemos que tratar de que nuestras pacientes no coman sancocho
todos los días o 4 veces a la semana, porque eso es papa, yuca y plátano todos los días y las proteínas ausentes por cumplir. ¿Listo? Tenemos que hacer el tamizaje para el hipotiroidismo y hacer el tratamiento respectivo. Y pues como ya se trata de enfermedades pues un poco más complejas, como les digo, pues ya solicitamos la intervención del ginecólogo y hoy en día ni siquiera el ginecólogo general resuelve muchas de estas cosas, sino que ya tenemos que apoyarnos en el perinatólogo o especialista en medicina materno-fetal. Entonces, ya hemos hecho una historia clínica donde tenemos unos factores de riesgo. Sabemos que tenemos que tratar de intervenir en esos factores de riesgo, e intervenir en esos factores de riesgo no es difícil porque tenemos las herramientas en el control prenatal. Hoy en día no es como hace 20 y pico de años que yo me gradué de ginecólogo, que pedir una ecografía de tercer nivel, eso era mejor dicho, el auditor de la EPS iba y se santiguaba y eso no, es que eso es muy caro, doctor, ¿y cómo le vamos a mandar ecografía de tercer nivel a todo mundo? No, sabemos que muchas de estas cosas hoy son totalmente gratuitas. Hemos mejorado, tengo que decirlo, en estos años que yo ya llevo trabajando en la accesibilidad de las cosas. Ya veo que la gente se hace curvas en todos los municipios. Antes de hablar de una curva de azúcar en un municipio, eso era, no, es que eso no se puede, doctor, pues no hagamos la glicemia pre y post nomás. Hemos avanzado mucho en eso. Entonces, tenemos las herramientas para intervenir en muchos factores de riesgo y la herramienta básica es el control prenatal adecuado. No se necesita de una tecnología grandísima. Habrá pacientes que sí la requieran, que sean las pacientes más complejas, pero mucho de la prevención primaria lo podemos hacer con una herramienta muy sencilla que se llama control prenatal, con unas normas que ya están establecidas, con unos protocolos que están establecidos y que simplemente es cumplirlos. ¿Qué tamizaje podemos hacer entonces en aquella paciente que detectamos que es de alto riesgo para parto pretérmino? Por ejemplo, paciente que me consulta a las 8 semanas porque está embarazada y tiene un parto anterior, y yo le pregunto cómo terminó su parto. No, doctor, eso fue un parto de 7 meses, que me lo tuvieron en la incubadora como un mes, y que el niño pues ahora no camina, pero pues ahí lo tengo en la casa. Entonces es una paciente que yo ya sé que es de alto riesgo para parto pretérmino, y yo tengo que empezar a mirar qué le voy a hacer para saber si este parto también va a terminar igual o no. Entonces, además de intervenir en esos factores de riesgo que hemos hablado, es una paciente que ya es candidata a hacerle un tamizaje. Entonces, si mi paciente es de alto riesgo para parto pretérmino, el tamizaje que debo aplicar es lo que he mencionado, la cervicometría. La cervicometría es una ecografía vaginal para que le midan la longitud del cuello. Entonces, ¿cómo debo solicitar eso? Simplemente solicite una ecografía obstétrica transvaginal y en las observaciones coloque cervicometría. Entonces la persona, el técnico, el ginecólogo, el materno-fetal que va a tomar ya sabe qué es lo que va a hacer, ¿listo? Porque a veces, no, ¿cómo así? ¿Pero quién es este bruto que le manda una ecografía transvaginal si esta señora ya tiene 22 semanas? No, hombre, lea aquí abajito, dice cervicometría. Ah, ya, entonces para medirle la longitud del cuello. Y este tamizaje idealmente debemos hacerlo entre las semanas 16 y 24. Ahí es donde es importante medir la longitud del cuello. Y si esa paciente tiene un cuello menor a 25 milímetros, entonces es una paciente de alto riesgo de parto prematuro, que usted debe entonces buscarle consulta con ginecología, ¿sí? De la manera más pronto posible. ¿Listo? Bueno, entonces esa paciente al médico general no le va a tocar hacer más, sino buscarle la consulta prioritaria con ginecología, y a mí como ginecólogo ya me toca ofrecerle o el suministro de progesterona o el suministro proporcionarle un cerclaje, que ya es una cirugía, pues para cerrar con una sutura el cuello del útero. Estos cerclajes ya ni siquiera los hacemos los ginecólogos generales, ya son procedimientos que se derivan a medicina materno-fetal. Entonces, esta es la parte más importante del tamizaje, establecer una ecografía vaginal que se llama cervicometría entre la semana 16 y 24. Si mi paciente tiene menos de 25 milímetros, diferirla rápidamente para intervención, ya sea con progesterona o con cerclaje, por ginecología o por medicina materno-fetal. Entonces, la herramienta farmacológica más importante para la prevención del parto pretérmino es la progesterona. La progesterona, pues, es una hormona que se produce durante el embarazo en la placenta, ¿sí? Normalmente las mujeres están produciendo progesterona cada mes en sus ovarios. Si no hay un embarazo, los niveles de progesterona caen y menstrua, y cada mes cíclicamente se produce eso.
Pero en el caso del embarazo, la progesterona es la hormona más importante para sostener, por decir así, el embarazo, y en ese caso es producida por la progesterona. Entonces, muchos estudios ya han sustentado que la progesterona tiene un efecto de relajación del músculo liso del útero, o sea, disminuye las contracciones, puede tener un efecto antiinflamatorio, pero definitivamente el papel de la progesterona no es para el tratamiento de la paciente que ya está en un trabajo de parto pretérmino o que tenga una amenaza de parto pretérmino. La progesterona, su principal papel es en la prevención del parto pretérmino. Entonces, aquella paciente que tiene un tamizaje positivo, tiene un cuello corto de menos de 25 milímetros, esa es la paciente que se le va a ofrecer la progesterona. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, lo que se hacía o la norma era, bueno, toda paciente que tenga antecedente de parto pretérmino, hay que ofrecerle progesterona desde el inicio del embarazo, desde la semana 16 en adelante. La progesterona no es un medicamento barato, ¿sí? Si a alguno de ustedes le ha tocado comprarlo, se da cuenta que una cajita puede costar alrededor de 200,000 pesos, puede que ahorita inclusive esté más caro, ¿sí? Entonces no es una intervención farmacológica económica y no está de pronto disponible en los niveles 1 o en la farmacia del nivel 1 no creo que consigan fácilmente progesterona, entonces eso implica que las personas que la necesiten tendrán que desplazarse hasta la ciudad de Popayán para que la EPS se la autorice y se la dé, y a veces pues no falta que Audifarma diga que no la tengo, venga de que 8 días, y la señora viene en San Sebastián, ay Dios, bueno, en fin, entonces empezaron a hacer muchos estudios a ver realmente quién se le puede dar progesterona y quién se beneficia de progesterona. Entonces aquí les presento un metaanálisis que si de pronto hay ginecólogos conectados aquí a esta charla, no lo sé, ya lo conocen, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante es la progesterona en la prevención del parto pretérmino en mujeres con gestaciones únicas? Porque definitivamente tengo que comentarles que para el embarazo gemelar la progesterona pues no ha demostrado que realmente ofrezca un efecto protector o prevención o para la prevención del parto pretérmino. Entonces, si la paciente tiene embarazo gemelar, darle progesterona no le va a hacer daño, que quede claro eso, no le va a hacer daño, pero tampoco le va a aportar un efecto benéfico. Entonces, la progesterona sí puede ser útil en la paciente de alto riesgo de parto pretérmino, pero con embarazos únicos. Entonces, este metaanálisis lo que se puso fue a buscar eso, y pues para no ponerme a mostrarle yo todo el metaanálisis, porque si no aquí nos saldríamos a las 9 de la noche, lo que es la conclusión del metaanálisis es que la progesterona vaginal debe ser ofrecida a pacientes con embarazos únicos, con antecedente de parto pretérmino, pero que además tengan una cervicometría alterada, o sea, que tengan un cuello corto menor a 25 milímetros. Entonces, miren ustedes, me devuelvo porque esto es la parte más importante. Historia clínica, detección de factores de riesgo. Si la paciente es de alto riesgo, mandarle la cervicometría entre la semana 16 y 24. Si la cervicometría tiene menos de 25 milímetros, derivársela al ginecólogo para ver si le ofrece progesterona o si necesita un ceplaje. Entonces, ¿quién va a recibir progesterona? La que no solamente tenga antecedente de parto pretérmino, sino que además le hayamos demostrado por cervicometría que tenga un cuello corto. Entonces, ojo, médicos generales que hacen control prenatal, si la paciente es de alto riesgo, ojalá me llegue remitida ya con resultado de cervicometría. No me la mande para que yo le mande la cervicometría, porque eso puede ser perder un poquito de tiempo. Si alguno tiene problema con el auditor, bueno, ya me dice, no, pues que el auditor no nos deja formular cervicometría. Bueno, ahí veremos entonces. En el caso del cerclaje, que ya es una cirugía que consiste en colocar una sutura para amarrar, para mantener cerrado el cuello del útero, pues la NICE, que es esa institución, lo que recomienda es que el cerclaje preventivo, porque también hay un cerclaje terapéutico, el cerclaje preventivo, se lo van a hacer a pacientes que hayan tenido antecedente ya de ruptura de membranas entre la semana 16 y 20, una ruptura de membranas y que además tengan un cuello corto entre la semana 16 y 24. ¿Listo? Como les comentaba, ya el cerclaje es una intervención que ni siquiera ya la hacemos nosotros los ginecólogos generales, sino que ya hay que remitírsela al especialista en medicina materno-fetal para que la realice. Ya tenemos bastantes maternofetales aquí en la ciudad de Popayán, o sea que no hay ningún problema por ese sentido. ¿Listo? Hasta aquí hemos hablado de la prevención. Repito, historia clínica, factores de riesgo, cervicometría, progesterona y hasta cerclaje profiláctico. Hasta ahí va la parte preventiva.
Ahora, como la charla llama prevención y manejo, pues vamos a hablar ya de la paciente que tiene ya establecido el cuadro clínico o la patología, la paciente que ya entra en un trabajo de parto preterno, ¿sí? Bueno, entonces, lo ideal siempre será la prevención primaria, lo que hemos hablado hasta ahorita. Pero habrá pacientes que desafortunadamente nos ingresen ya con síntomas de parto preterno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas pacientes? El diagnóstico clínico, pues, como siempre lo pintan a uno, ¿no? En la carrera, la clasecita, bueno, entonces cuadro clínico, síntomas, signos, diagnóstico. Bueno, eso pues ustedes ya en la práctica saben que desafortunadamente la medicina es muy difícil y que los cuadritos clínicos típicos no siempre existen, ¿sí? Y por eso es que ser médico es tan difícil. Ser ingeniero muy fácil, 2 más 2, 4 aquí en la Conchinchina. No, los pacientes no funcionan así. Este síntoma va aquí, este al otro no, esta droga le funciona a este, al otro no. Entonces, la clínica puede ser muy inespecífica. Claro, si yo tengo una paciente que tiene dolor en hipogástrico tipo cólico, que se repite con frecuencia y que además al tacto tiene cambios cervicales, pues no hay ninguna duda. Pero desafortunadamente la mayoría de pacientes no van a llegar aquí así. Nos van a llegar a urgencias diciendo que es que hace 8 días tengo como un dolorcito, bajito, ¿sí? Que se me incrementa cuando camino, cuando estoy de pie. Entonces, ¿yo qué hago? No, esta mañana no tiene nada, váyase para la casa. No. Esa paciente me toca ponerle atención, ¿sí? Y lo más probable es que yo le haga un tacto vaginal a esa paciente y no le encuentre ningún cambio cervical. Entonces, a pesar de que es una paciente con unos síntomas inespecíficos y no tiene cambios cervicales, pues estoy obligado a tratar de hacer algo que me ayude a dilucidar si tiene riesgo de parto pretérmino o no. Y a esto súmele las variaciones interobservador. Entonces ya todos lo habrán vivido, ¿no? El doctor Chagüendo pasó hace media hora y dijo que la paciente estaba en 4. Y después pasó el doctor Casas, no, hombre, si esta paciente está en 2. Y eso que variamos entre ginecólogos. Se imagina entonces entre médicos generales, entre enfermeras. Entonces, esas variables interobservador hacen que el diagnóstico clínico con solamente los tactos vaginales sean muy difíciles. Y vamos a tener un alto porcentaje tanto de falsos, no, más bien un alto porcentaje de falsos positivos. Y eso es malo porque, pues yo le digo a la señora, vea, usted tiene riesgo de parto prematuro y hay que remitirla para Popayán. No, doctor, pero es que yo con quién voy a dejar el otro niño, es que vea, es que la abuelita está enferma y que mi marido tiene que ir a trabajar. Bueno, entonces eso genera un estrés grande, ¿sí? Y genera un alto costo porque entonces, bueno, toca pagar el hospedaje para el esposo, y entonces hay que dejarle plata para que le den la alimentación al otro niño. Bueno, todas esas cosas que ustedes las conocen mejor que yo. Pero si nosotros tenemos la sospecha de que nuestra paciente tiene riesgo de parto pretérmino, es mejor que hagamos la remisión y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué les puedo aconsejar yo en este sentido? Si mi paciente no tiene cambios cervicales, ningún cambio cervicales, pero consulta por un dolor y tenemos un embarazo de menos de 37 semanas, al menos hagan una observación entre 8 y 12 horas en el nivel 1. Háganle unos exámenes básicos para mirar si tiene infección y si usted tiene una posibilidad de hacer una monitoría fetal, hágale una monitoría fetal. Si esa paciente después de unas 8 horas de observación no ha empeorado, los laboratorios son normales, la monitoría está bien, se puede dar de alta sin problema. ¿Qué se puede adicionar al manejo de esta paciente con esos síntomas inespecíficos, pero que no tiene cambios cervicales? Analgesia. Porque acuérdense que ella está consultando por dolor. Entonces, ¿qué analgesia le podemos dar? Acetaminofén 1 gramo, coloque una ampollita de diclofenaco, coloque una ampollita de iosina. Si no tiene inodipirona, bueno, coloque una dipirona. Entonces no vamos a hablar aquí ni de parchecito de fentanil, ni de bupremorfina, ni de oxicodona, ni interconsulta medicina para dolor. Analgesia sencillita con lo que usted tenga. ¿Listo? Bueno. Pero si usted le encuentra a esa paciente algún cambio cervical, por mínimo que sea, mejor remita. ¿Sí? Que es que me parece que el cuello es permeable un dedito, que me da la impresión de que el cuello es corto, que me parece que tiene 10% de borramiento. Si a usted le parece que ese cuello ya tiene algún tipo de modificación, por favor, remita a la paciente. ¿Por qué? Si esa paciente usted sospecha que tiene cambios cervicales, la única forma objetiva que nosotros tenemos en este momento de determinar si los tiene o no los tiene es con una cervicometría, o sea, con una ecografía vaginal.
Y esa cervicometría usted la va a tener disponible en un nivel 1. La respuesta es NO. Nadie de ustedes tiene cervicometría en nivel 1. Que yo tengo el ecógrafo, sí, usted tiene el ecógrafo, pero usted sabe hacer una cervicometría, usted está capacitado para hacer una cervicometría. Los médicos generales me van a decir que no. Entonces, esa paciente requiere una cervicometría por parte de un personal experto, que es un ginecólogo o por un materno fetal. Entonces, la única solución es que esa paciente que usted sospeche que tiene cambios cervicales es mejor que la remita. ¿Listo? Entonces, miren ustedes lo que nos dice la NICE. La NICE dice, bueno, si usted tiene una paciente con menos de 30 semanas, que tiene síntomas y siguen en específicos, por lo menos trátela. Tratar no es darle esteroides, tocolisis, sulfato, sino por lo menos lo que les digo. Déjela en observación, póngale un poquito de analgesia, tómele unos laboratorios básicos, un hemograma, un parcial de orina, un frotis vaginal, y si puede, hágale una monitoría fetal. Si la señora me mejoró con la analgesia, los laboratorios están bien, la monitoría está bien, se le puede dar de alta después de unas 8 horas de observación. Si la paciente el hemograma le sale 25.000 leucocitos, remítala. Si la paciente tiene una infección urinaria, remítala. Si la paciente la monitoría muestra muchas contracciones, remítala. Si la paciente le coloqué analgesia y sigue con dolor, empezó a pintar, remítala. ¿Sí? Bueno, entonces sí, vamos a tener una alta tasa de falsos positivos, pero vamos a ver que el pronóstico depende mucho de la remisión. Y si la paciente, usted sospecha que al examen físico le parece que tiene cambios cervicales, remítala, porque esa paciente debemos hacerle una cervicometría. Ay, que eso, doctor, usted me mandó para Popayán y allá me hicieron la cervicometría, menos que estaba bien, la otra vez menos salía. No importa, no importa, no pasa nada. Es mejor pecar por exceso que por defecto. Entonces miren ustedes que hemos hablado de la cervicometría ya en dos momentos. Una como tamizaje, o sea, en la prevención, y ahí hablamos que el punto de corte eran 25 milímetros. Pero ahora ya estamos hablando en la cervicometría como diagnóstico. Entonces, cuando ya hacemos una cervicometría para diagnóstico de riesgo de parto pretérmino, este riesgo o la posibilidad de que esa señora termine en un parto pretérmino es cuando esa longitud cervical es de 15 milímetros o menos. Entonces, para que no se confundan. Para tamizaje, el punto de corte son 25 milímetros, o sea, para prevención, pero ya para diagnóstico de parto pretérmino tomamos longitudes cervicales menores a 15 milímetros. ¿Ya? Lo ideal sería que nosotros pudiéramos aplicar una segunda prueba que se llama la medición de una proteína que se llama la fibronectina, que eso se puede hacer una medición en el canal vaginal de una sustancia que se llama fibronectina, que está producida o está en medio de las células de la decidua, ¿sí? Que la decidua es lo que está pegando la placenta a las membranas, pero desafortunadamente no tenemos disponibilidad de fibronectina. Creo que los únicos que tienen eso son los de Valle del Ili. Entonces no vamos a mandar a todas las mujeres a Valle del Ili para que les hagan fibronectina. Entonces, tengo que reconocer con qué estamos trabajando en el Hospital San José, con qué trabajamos en el Hospital Susana López de Valencia, con cervicometría. ¿Listo? Entonces, repito, a la menor sospecha de cambios cervicales debe remitirla porque nosotros le tenemos que hacer una cervicometría. Y como le digo, si la señora vino acá a Popayán remitida de La Vega, y la cervicometría acá le dio normal y al otro día le dieron salida, no pasa nada, no importa, estuvo bien, estuvo pertinente, estuvo correcto la remisión. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer un tratamiento? Pues porque si tenemos una prevención terciaria ya, que es la atención de las secuelas y complicaciones, que en este caso es tener ya un bebé prematuro, tenemos unos riesgos a corto plazo y a largo plazo. Si nosotros tenemos un nacimiento prematuro, pues a corto plazo tenemos un alto riesgo de mortalidad, por supuesto, dependiendo de la edad gestacional. Ya vimos que a más prematurez, más mortalidad, más secuelas. Como complicaciones inmediatas vamos a tener la dificultad respiratoria por inmadurez pulmonar, vamos a tener la posibilidad de una enterocolitis necrotizante y una hemorragia intraventricular. Y a largo plazo, pues si ese bebé sobrevive a estas complicaciones que están expresadas ahí, pues tenemos la posibilidad de una alteración en el neurodesarrollo que puede ir desde, no, que es que el niño es como muy inquieto, que déficit de atención, epilepsias, hasta la parálisis cerebral. Las discapacidades auditivas son bastante frecuentes en los prematuros. La parálisis cerebral, que es una complicación pues ya muy grave, una secuela a largo plazo grave, la enfermedad pulmonar crónica y la retinopatía. Entonces, todo esto puede producirse a los bebitos que sobreviven a la prematurez, pero pueden quedar con estos problemas a largo plazo. Entonces, ¿qué intervenciones debemos hacer para reducir la secuela? Entonces, ¿qué es lo que la evidencia ha mostrado que sirve para reducir la secuela?
Primero, el nacimiento en una unidad apropiada. Y ahí la importancia de la remisión oportuna. No es lo mismo que el prematuro nazca en Argelia que el prematuro nazca en el Hospital San José. Definitivamente, la necesidad de oxígeno suplementario. O sea, no, así no, que es que el doctor Ignacio, el neonatólogo, estaba de vacaciones en Balboa y entonces nació un prematuro y lo intubó. Claro, el doctor es un duro para intubar y él sabrá intubar, pero así lo intube la persona más experta. El suministro de oxígeno que va a tener ese bebé en un nivel 1 al que va a tener en un nivel 3 no es igual. Segundo, el transporte influye fuertemente en el bebé. La posibilidad de que nosotros podamos mantenerlo con una adecuada temperatura, de que podamos aportarle un flujo metabólico adecuado a ese bebé prematuro en un transporte desde Argelia a Popayán, no es lo mismo que de Sala Partos del San José a la unidad de neonatos en el primer piso. ¿Sí? Entonces, todo eso va a influir en el desarrollo de complicaciones a corto y a largo plazo, que es lo que acabamos de ver. Por eso es muy importante que el nacimiento sea en una unidad apropiada y por eso la remisión oportuna de estos bebitos. ¿Cuál es la mejor incubadora de transporte? Yo siempre les pregunto a los estudiantes, ¿cuál es la mejor incubadora de transporte? ¿Qué les enseñaron en pediatría? ¿Cuál es la mejor incubadora de transporte? ¿Marca qué? ¿Marca Philips? ¿Marca Toshiba? No, la mejor incubadora de transporte es el útero, es la madre. Ahí va el bebé, va calientico, ahí va oxigenado, ahí tiene un flujo metabólico apropiado. ¿Listo? Entonces, remisión oportuna para que si el parto se dé en una unidad apropiada. Entonces, la literatura habla de un tercer nivel. Bueno, Cauca pues es una situación como especial porque el Hospital Susana López no es tercer nivel, pero tiene una unidad apropiada para recibir. Entonces, en el Cauca, digamos que la remisión debe ser a un sitio que cuente con una unidad de cuidado intensivo neonatal. Aquí en Popayán, pues tiene Santa Gracia, tiene Susana, tiene La Estancia y tiene San José. Pero, por ejemplo, no sería oportuno remitir un bebé de Caloto a Santander de Quilichao, porque probablemente allá no hay una UCI neonatal, entonces, a pesar de que hay ginecólogo y pediatra, pues no sería una unidad apropiada. La otra cosa importante que va a influir en la reducción de las secuelas es la administración oportuna de corticoides, magnesio y antibióticos como medidas farmacológicas. Y si ya el bebé nace, entonces el pinzamiento tardío del cordón umbilical, el manejo adecuado de la temperatura y el inicio precoz de leche materna son intervenciones que han mostrado reducir las secuelas. Entonces, en cuanto a la remisión oportuna y adecuada, pues, ¿qué implica eso? Lo que hemos dicho. Ante la menor sospecha de cambios cervicales, por favor, remita. ¿Cómo me debe llegar la paciente acá al Hospital San José, al Hospital Susana, a la Clínica La Estancia o a la Clínica Santa Gracia? Para el transporte, usted debe suministrarle un medicamento tocolítico. Entonces, no hay ningún misterio en eso, ¿sí? El tocolítico de elección para los gringos, para los norteamericanos, para los ingleses, para los colombianos, para los chichumbianos, es el nifedipino, ¿sí? Entonces, le vamos a dar nifedipino a toda paciente por encima de las 24 semanas y hasta las 34 semanas. ¿Cuál es la idea de darle nifedipino? Para transporte y maduración pulmonar. Son las únicas indicaciones que tiene la tocolisis. O sea, yo voy a mandar a la paciente desde la Sierra, desde el Tambo, desde Argelia, desde San Sebastián, desde el Bordo a Popayán, entonces le doy nifedipino. ¿Listo? Y ese nifedipino, ¿por cuánto tiempo se lo vamos a dar? Hasta que complete la maduración pulmonar, que son 48 horas. Entonces, aquellos tratamientos antiguos que déle salida con nifedipino por 7 días, que tome tableticas de nifedipino hasta que tenga 8 meses, nada de eso es válido, ¿listo? Recuerden que el nifedipino es un calcio antagonista, entonces lo que va a hacer es relajar el músculo uterino, el músculo liso del útero, para que la paciente no tenga contracciones. Entonces, lo ideal es usar el nifedipino de 10 y darle 2 cápsulas de 10 miligramos, o sea, 20 miligramos iniciales, y después se le daría un mantenimiento de 10 miligramos cada 4 a 6 horas. Probablemente muchas pacientes aquí en el Cauca no van a alcanzar a recibir sino los 20 miligramos iniciales, porque no son muchos los sitios donde vaya a durar el viaje más de 4 o 6 horas, ¿sí? Vale. Pero si es así, porque por ejemplo viene de San Sebastián, que creo que alcanzan a hacer 8 horas, pues puede que sí alcance a recibir en la ambulancia otra dosis de 10 miligramos. Tenemos un problema importante aquí porque incluso para trastornos hipertensivos el nifedipino de 10 miligramos sí que se pone escaso. Y si usted en su ¿cómo se llama? En su botiquín, se me olvidó el nombre,
el que tenemos que tener todos para que nos habilite la secretaría. Bueno, en ese botiquín usted tiene nifedipino de 10. Kit de emergencias. En el kit de emergencia obstétrica. Si en ese tiene nifedipino de 10, pues yo no le voy a decir que lo gaste en la tocolisis, porque ese es más importante para la emergencia hipertensiva. Entonces, como decían los abuelitos, el que no tiene más, si no solamente tiene nifedipino de 30 miligramos, que es el de liberación retardada, pues dele nifedipino de 30 miligramos. ¿Listo? En lugar de darle nifedipino de 10, si se lo tiene, dele 20 miligramos con nifedipino de 10, pero si solamente encontró nifedipino de 30, pues dele nifedipino de 30, que de todas formas ustedes saben que es de liberación progresiva. ¿Listo? Bueno, resulta que en toda la literatura lo recomendado, pues es que si no podemos darle nifedipino, si hay una contraindicación al nifedipino, pues que se le da atosiban, pero no, pues no lo tenemos nosotros acá en el San José. Yo creo que ustedes los niveles 1 que van a tener atosiban, ¿cierto? Y creo que también lo tiene solamente Valle del Lili y de pronto Imbanaco, y pues no sé quién más tendrá atosiban, pero por lo menos acá en los hospitales de Popayán creo que ninguno tiene atosiban. Entonces no les vamos a exigir que me tienen que remitir la paciente desde el nivel 1 con atosiban, no, pero al menos sí con nifedipino. Por supuesto que como el nifedipino es un calcioantagonista y puede producir vasodilatación, entonces canalicemos la paciente, la mandamos con sus líquidos de mantenimiento. Para transporte, por favor, no me la manden comiendo pony ni pastelito gala, sino que me la mandan sin vía oral. ¿Listo? Bueno, realmente ya los betamiméticos no se recomiendan como tocolíticos. De pronto para los más viejitos, ¿no? El bricanil, la terbutalina, el salbutamol, que eso se usaba mucho para tocolisis, pues ya no se recomiendan por la cantidad de efectos secundarios que producen tanto en la madre como en el feto. Entonces en la madre producen unas taquicardias con palpitaciones severas, hipotensión, hiperglicemia, hipocalemia, y todo eso se va a reflejar pues también en el feto. Entonces por eso no debemos usar ya el bricanil y la terbutalina como medicamento para la remisión. ¿Listo? Y esta es la otra intervención muy importante que deben hacer ustedes para la remisión de pacientes, suministrar los esteroides. Entonces no vaya que en Popayán le colocan los esteroides, no. Desde el nivel 1, desde el sitio de remisión, la paciente debe colocársele la primera dosis de corticoides. Entonces miren ustedes la importancia de colocar corticoides. Esto quiere decir hemorragia intraventricular, distrés respiratorio, enterocolitis necrotizante, y en todas estas circunstancias el suministro de esteroides reduce significativamente estas patologías. Entonces, la más importante es el síndrome de dificultad respiratoria, donde se reduce el riesgo 4.3 veces, pero también para la hemorragia intraventricular, para enterocolitis y para otras complicaciones. Entonces, no solamente es importante el suministro de esteroides para disminuir el distrés respiratorio, sino para todas las otras complicaciones de los prematuros. Entonces, para que recordemos, ¿sí? La betametasona, que vienen en ampollas de 4 miligramos, entonces hay que darle 12 miligramos, entonces cogemos 3 ampollitas de 4 y se las aplicamos en la nalga, ¿listo? Y la siguiente dosis es a las 24 horas, entonces probablemente usted me la va a remitir con la primera dosis, pero por favor colóqueme a qué hora se la inició para yo saber aquí a qué horas el día de mañana se la aplico. Entonces, necesitamos que nos especifiquen eso en la remisión. Se aplicó betametasona 12 miligramos a las 10 de la mañana para yo saber a qué horas entonces tengo que repetir la otra dosis. Recordemos que si no tenemos beta, si se nos acabó la beta, la alternativa es la dexametasona. Entonces la dexametasona también son 12 miligramos, pero entonces lo que se hace es colocar 6 miligramos cada 12 horas hasta completar los 24 miligramos. ¿Sí? Acá son 12 miligramos cada 24 horas y en el caso de la dexa, son 6 cada 12 hasta completar también los 24 miligramos. Entonces, si no tienen beta, la alternativa es darle dexa por vía intramuscular, no se olviden. Estos son las recomendaciones de la Organización Mundial para la Administración de Esteroides. Rápidamente lo voy a mencionar, simplemente recordar que le vamos a dar esteroides a fetos entre 24 y 34 semanas. Por debajo de 24 semanas se considera que no es viable y no se debe suministrar. Además de que por embriología, por debajo de las 24 semanas no hay alvéolos. Si no hay alvéolos, no hay neumocitos. Y si no hay neumocitos, pues ¿a dónde va a ir a actuar el esteroide? Entonces no se justifica administrar esteroides por debajo de las 24 semanas. Y por encima de las 34 tampoco. No alcancé a traerles un estudio, pero la idea es que por encima de las 34 semanas sí ya pueden haber unos efectos
adversos no deseables en el desarrollo neurológico de los fetos. Entonces, no administremos esteroides por encima de las 34 semanas. Entonces, muy importante, mire, como lo hemos mencionado, que se debe tener un cálculo muy exacto de la edad gestacional para poder saber hasta cuándo vamos a administrar esteroides. Los esteroides hay que administrarlos sin importar que el parto sea inminente. Es que la señora está en 6, ¿ya para qué le coloco esteroides? No, se deben administrar, así no alcancemos a colocarle la dosis completa. Entonces, se debe administrar en cuanto el parto se considera inminente, esto es en 7 días o incluso 24 horas siguientes. Las mujeres que tienen embarazos gemelares son los mismos 24 miligramos de beta o de dexa, no es que porque sea gemelar le vamos a colocar el doble y ellas sí se benefician de los esteroides. Se recomiendan cuando hay ruptura prematura de membranas que no haya signos de infección. Las pacientes con trastornos hipertensivos que se van a terminar el embarazo de manera prematura también hay que colocarles esteroides. En los fetos con restricción también. En la diabetes no contraindica el uso de esteroides. Por supuesto que darle esteroides a las diabéticas les va a aumentar el azúcar. Entonces lo que hay que mirar es si necesita colocar la insulina o no, pero no debe dejarse de administrar. ¿Listo? Bueno. La otra intervención farmacológica es el uso del sulfato de magnesio. Entonces la paciente me tiene que llegar acá, como dijimos, nada vía oral, canalizadita, le dieron 20 miligramos de nifedipino si tienen el de 10 o 30 si tienen el de liberación retardada, le pusieron 12 miligramos de betametasona y si la paciente tiene menos de 32 semanas debe llegarme con un goteo de sulfato de magnesio. ¿Para qué se utiliza el sulfato de magnesio? Entonces, la evidencia, como dice ahí, es una recomendación firme para prevenir la parálisis cerebral en los bebés prematuros. O sea que es un neuroprotector, estabilizador de membrana, que evita la entrada de calcio, que es bastante dañino para las neuronas, ¿sí? Y pues también para prevenir la hemorragia intraventricular. Entonces, el sulfato de magnesio tiene suficiente evidencia hoy en día para suministrarlos en fetos de menos de 32 semanas que estén a riesgo de parto prematuro. La dosis, acuérdense, la misma de preeclampsia, la misma, bolo de 4 gramos y después mantenimiento 1 gramo por hora. Entonces, las mismas 4 ampollitas en 500 para 8 horas que usamos para preeclampsia es el mantenimiento del sulfato de magnesio y se coloca hasta que se completen máximo 24 horas o hasta que nazca el bebé. Y en cuanto a antibióticos, pues ¿por qué hay que pensar en darle antibióticos a estas mamás en riesgo de parto prematuro? Porque existe un germen que se llama el Streptococcus agalacti, o el estreptococo del grupo B, y recordemos que este estreptococo es el principal germen productor de sepsis neonatal temprana. Entonces resulta que este germen produce como, no recuerdo, son como 10 veces más sepsis neonatal cuando el bebé es prematuro, ¿sí? Recuerden ustedes que por control prenatal, toda paciente tiene que tener un cultivo vaginal y rectal para estreptococo entre la semana 35 y 36. Entonces ahí vamos a tener problemas porque, por supuesto, estamos hablando de fetos de menos de 34 semanas, entonces no vamos a tener cultivo para estreptococo en estas pacientes. Entonces la recomendación que dice la evidencia es que si yo tengo una paciente en trabajo de parto pretérmino, o sea, con cambios cervicales que va a tener el bebé, debo colocarle antibiótico profiláctico para el estreptococo del grupo B. ¿Cuál es el antibiótico profiláctico? Las penicilinas. Lo más fácil es colocarle ampicilina de la normalita, 2 gramos endovenoso. ¿Listo? Si no tiene ampicilina, penicilina cristalina. Si no tiene penicilina cristalina o la paciente es alérgica a las penicilinas, entonces la alternativa sería clindamicina 600 miligramos. ¿Listo? Bueno. Y si no alcance a remitir, porque la ideal, vuelvo y repito, prevención primaria. Fallamos en la prevención primaria, nos tocó remitir la paciente con un tocolítico, con una dosis de corticoides, con una dosis de antibiótico y si tiene menos de 32 semanas, con un goteo de sulfato. Pero desafortunadamente no falta la que llegó en expulsivo y me tocó atenderle el parto allá en Balboa, Argelia, Caloto, Miranda, Cacoyó, Toribío, Jambaló. Bueno, no sé, me tocó atender el parto porque la señora llegó muy avanzada, no alcanzamos a remitir. Entonces, miren ustedes, cuando el nacimiento no se da en el tercer nivel, la mortalidad y la posibilidad de hemorragia intraventricular aumenta 1.3 veces. De ahí la importancia que el nacimiento idealmente sea en un sitio de tercer nivel. Porque
Así nosotros lo atendamos muy bien, así yo sea un duro para intubar bebitos prematuros, así yo sea un experto canalizando venas umbilicales, el pronóstico es sombrío, ¿sí? Bueno, pero si nos tocó, entonces, lo más importante, oxigenar al feto, perdón, al feto no, al neonato, ¿sí? Mantenerle la temperatura, entonces ahí pues eso ahí yo no sé cómo le estarán enseñando pediatría, yo me acuerdo del doctor Víctor Manuel Rodríguez, que las pieles de ovejo, que no sé qué, bueno, de todas formas hay que tratar de mantener bien abrigado a ese bebé para mantener una temperatura entre 36 y 37, ¿sí? Y en el caso de que les toque atender el parto, recuerden que el pinzamiento del cordón debe ser diferido. Mínimo, tengo que esperar 60 segundos. Eso permite un paso de sangre hacia el bebé prematuro que puede ser hipovolémico, que tiene unas presiones bajas, entonces él se beneficia de que le pase esa sangrecita y además, pues porque ustedes ya saben, eso previene la anemia posterior. Entonces, muy importante que no corramos a pinzar el cordón umbilical. Yo no voy a hacer aquí curso de reanimación neonatal, supongo que muchos ya lo tienen y yo eso lo dejo en manos de los pediatras que son expertos, calcular el flujo metabólico, bueno, todo eso. Pero sí es muy importante estas medidas, mantener la temperatura, pinzamiento tardío del cordón umbilical y pues la remisión oportuna como se los haya enseñado los pediatras. Pero tratar de que eso no sea así. Lo mejor es que estos bebés nazcan siempre en un hospital de tercer nivel o que cuente con un neonatal, ¿cierto? Porque ahí se les puede garantizar pues lo mejor. Y como les mostré en la diapositiva anterior, el suministro precoz de leche materna ha mostrado que disminuye las secuelas y complicaciones. Entonces, las mamás pues hay que motivarlas para que hagan su banco de leche, para que lo estén suministrando, porque si bien el bebé no va a succionar, pues acá pues en las unidades de neonatos les van a dar por gabaje pues su lechita materna, que es mucho mejor que las leches de tarro, ¿sí? Todas esas fórmulas, por muy caras que sean, pues no dejan de tener sus efectos secundarios, entonces no hay nada como la leche materna y eso está demostrado en todos los estudios, ¿sí? Bueno. Para terminar, esta es la última diapositiva, ya no extenderme más. Miren, este es un cuadrito, pues está en inglés, pero voy a tratar de resumirlo rápidamente. ¿Qué podemos hacer en nuestra comunidad? ¿Qué podemos hacer en la consulta externa? ¿Y qué podemos hacer ya en hospital? Miren, entonces, en la comunidad tenemos que intervenir en la salud de nuestras adolescentes, ¿sí? Porque desafortunadamente muchos partos prematuros se van a dar en población muy joven. Entonces, motivar a que los jóvenes vayan a estudiar, ¿sí? No a quedarse en la casa, pero la situación en este momento es difícil. Venía escuchando ahorita precisamente las noticias, ¿no? Que es que los grupos armados están obligando a los menores a que no vayan a clases, a que no hagan tareas y que se vayan a rayar, a raspar, coca, ¿sí? Entonces, grave. Bueno, entonces hay que promover los hábitos saludables, que vayan al colegio, que hagan ejercicio. También le escuché en las noticias ayer una experiencia muy buena en el Pacífico. Los muchachos salían del colegio y se dedicaban a tocar los instrumentos y a cantar la música típica del Pacífico y cada vez iban perfeccionando de más hasta que ya empiezan a participar en el Petronio Álvarez y a nivel nacional. Entonces, miren, son experiencias chéveres que también tenemos que ver cómo hacemos. Entonces, no todo es pastillas, no todo es medicamentos, no todo son inyecciones, no todo es hospital, no todo es tercer nivel. ¿Dónde quedan los hábitos de vida saludables? Estudiar, hacer ejercicio, ¿sí? Educación, todo eso es parte de la prevención de las enfermedades. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces en la consulta externa? Bueno, entonces también mirar cómo está la salud mental de nuestros adolescentes, cuántos adolescentes tenemos deprimidos, cuántos se van a la droga porque en la casa las condiciones están muy duras, el papá llega borracho, le pega a todo el mundo, hay consumo de psicoactivos en los hermanos mayores. Bueno, entonces, ¿cómo está todo eso? Bueno, tenemos que mirar, ¿sí? En el hospital también, pues mirar que no haya enfermedades crónicas en nuestras pacientes, ¿cierto? Bueno, entonces, si ya se presenta el cuadro clínico, si ya nuestra paciente ya presenta síntomas de parto pretérmino, bueno, pues entonces en la comunidad pues estar atenta, mirar cómo agentes de salud que no son precisamente enfermeros o médicos o las personas que colaboren, estos gestores y todo eso, pues hagan una intervención oportuna para que le consigan una remisión pronta al hospital.
¿cierto? Promover en la consulta externa, pues todo lo que le hemos hablado del control de los factores de riesgo que son modificables, y ya en el hospital, pues determinar si la paciente requiere o no una remisión oportuna o no, o si la podemos manejar en nuestro nivel. ¿Listo? Bueno. Yo creo que dejo hasta ahí y pues discúlpenme si fue muy extenso y espero que haya sido claro. Solamente voy a resumir 3 cositas. Primero, historia clínica adecuada, buscando factores de riesgo. Si la paciente es de alto riesgo, cervicometría entre la semana 16 y 24. Si la cervicometría entre la semana 16 y 24 va a menos de 25 milímetros, remisión oportuna de ginecología materno-fetal para suministro de progesterona o Cepral. Si la paciente ya ingresa con síntomas, pero no tiene cambios cervicales, observación 8 a 12 horas con unos laboratorios para detectar infecciones, una prueba de bienestar fetal que en los niveles 1 generalmente es la monitoría y analgesia. Si la paciente empeora o hay sospecha de cambios cervicales, remisión oportuna para cervicometría en un nivel superior. ¿Cómo debe ser la remisión? Tocolisis con nifedipino 20 miligramos, betametasona 12 miligramos intramusculares, ampicilina 2 gramos endovenosos, y si tiene menos de 32 semanas, bolo de sulfato de 4 gramos y mantenimiento después a 1 gramo por hora. De ahí para allá ya es problema mío. No sé si hay alguna pregunta. ¿O se durmieron? Aquí atentos, doctor. Buenas noches, profe. No, qué pena no pude estar para saludarlo al principio. Muchas gracias. Ha sido muy clara su revisión. No sé si hay preguntas. No, no están dormidos. Ellos todo está muy claro, profe. No sé si alguien tenga algún dato nuevo, que hay gente que es muy inquieta, que estudia mucho, pues Julián ha levantado la mano. No sé, Isabel, si alcanzaste a hacer el pretest, ¿no? No, profe, pero yo se los comparto al chat y se los... Ah, bueno, listo. Les compartimos el link de el registro de asistencia, y a quienes se registren les compartimos también la grabación para que puedan compartir esa misma grabación con los equipos y de las personas que de pronto de sus instituciones no se pudieron conectar. Hoy tuvimos la participación de más o menos 80 personas desde, digamos, en promedio en la capacitación, pero sé que hay muchos que de pronto no alcanzaron, que no conocieron a tiempo esta invitación, y que con esas grabaciones, doctor Chagüendo también nos ayuda mucho a que otras personas se puedan capacitar y que puedan estar actualizados. Así que le agradecemos muchísimo su tiempo, el espacio de acompañarnos en esta iniciativa de encontrarnos cada 15 días a revisar temas que consideramos que son muy importantes para la salud de las mujeres del departamento. No, a ustedes muchas gracias por la oportunidad que me han dado y pues espero que haya sido de utilidad la charla. Doctor, qué bueno sería que nos compartiera las diapositivas. Sí, claro, no sé a quién se la envío, a Isabel, Cristina, sí, claro, yo te la Sí, comparto. profe, yo las comparto. Gracias. Sí. Igual hay la grabación, ¿no? Está la grabación de la... Ah, pero pues sí, si quieren la charla también yo se la Sí, es mando a la que doctora. nosotros también les facilitamos las presentaciones, pues para que las compartan con los demás que no asisten, como dice Adriana, como dice la jefa Adriana. Pero bueno, es un espacio que han estado constantemente y que les agradecemos y esperamos que podamos mantenerlo por más tiempo. Muchísimas gracias a Bueno, todos y a entonces, usted, profe. Un abrazo. no siendo más, terminamos ahí la sesión. Muchas gracias a ustedes, señoritas, Bueno, y pues que tengan buena noche todos los participantes. Gracias por su paciencia. igualmente, Gracias, muchas doctor. gracias por todo. Muchísimas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias. Muy bien, hasta luego.